tengamos en cuenta que un niño, pues no llega con el analista o el terapeuta así de que, bueno, es que necesito que hablar de mis problemas emocionales. Ajá. O sea, el niño no llega más o menos como el adulto, ¿verdad? El adulto Claro. llega con el terapeuta que quiere analizar algo en específico o una molestia que tiene, un padecimiento que tiene, un síntoma, algo. Pero el niño no. El niño de hecho parece un mudo porque no dice nada. Entonces es muy diferente la dinámica que se tiene que tener ante un adulto que sabe a qué se presenta con un psicoanalista o con un psicólogo, etcétera, o con un terapeuta, a un niño que a veces nomás lo llevan y el niño queda viendo al terapeuta así como, ¿y este qué, no? Claro. y como un extraño. Entonces no me dejarán mentir las parejas que, por ejemplo, que se están divorciando o que entran en un proceso legal. A veces cuando van con el niño para que testifique o diga algo ante el juez, el niño no dice nada, o cuando le preguntan, oye, ¿quieres a tu papá? El niño se puede sentir juzgado, que puede sentirse pues un poquito nervioso por ese tipo de indagación ante un sujeto que tiene una investidura de una autoridad, como el juez. Entonces el niño, porque puede sentirse juzgado, puede decir, bueno, voy a decir que sí, aunque mi padre era un alcohólico, nos pegaba, bla, 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 pero voy a decir que sí, o sea, porque el niño a veces miente por todo, porque se puede sentir sojuzgado. Entonces el niño es muy diferente cuando se quiere hablar de terapia, con el niño es muy diferente que como sería un adulto. Por eso yo siempre he dicho que para acercarse a un niño en términos de terapia, se tiene que ser su amigo, porque también el niño demuestra mucho de su psicología, de su sentir, de su pensamiento en el juego. Claro. En los juegos ellos muestran mucho ellos es como se expresan. Y es ahí como uno tiene que saber interpretar. Uh-huh. Meterse al juego del niño es como meterse a su mundo. Y bueno, hablando sobre la cuestión psicológica de los niños, Anna Freud, ella puntualiza 3 grandes necesidades que se tienen que satisfacer para el niño, para que, digamos, crezca de una manera psicológicamente, pues podríamos decir, sana. Son 3 necesidades básicas y, bueno, obviamente las necesidades fisiológicas pues son una cosa, pero estas son necesidades psicológicas. Necesidades psicológicas. Son 3, okay. Y esas son las que se tienen que satisfacer. Una es la necesidad del afecto. El afecto es muy importante y ahorita me gustaría enfocarme en esto un poquito, porque bueno, que el afecto es todos aquellos señales o actos de cariño, de ternura, de amor, de querer a la persona, ¿no? Pueden ser abrazos, arrullamientos, cuando al recién nacido, arrullamientos, abrazos, como si caricias, todo esto que suele darle la madre al niño, ¿no? Es muy importante el afecto, esto sí se le tiene que dar énfasis, porque, bueno, hay otro psicólogo, un neuropsicólogo que se llama, estadounidense, a mediados del siglo XX, que se llama James W. Prescott. Bueno, James W. Prescott hace una indagación de varias tribus humanas de diferentes lugares del mundo. Indaga a los esquimales, a los puca puca, a los navajo, a los pieles rojas, o sea, todo el mundo, así varios maoris, varios así como que tribus en diferentes partes del mundo, y se da cuenta que unas tribus son violentas y otras son muy pacíficas. Uh-huh. Entonces dice, bueno, ¿por qué unas son violentas y otras pacíficas? Si son tribus y andan un poquito en un estado salvaje, podríamos decir, ¿no? ¿Qué será la organización política, social? ¿Qué será? Pues entonces se indaga que las tribus más pacíficas son aquellas que desde que los niños son pequeños son muy afectuosos con ellos, ¿no? Okay. Las mamás pues siempre los arrullan,
O sea, los tienen muy cerca de ellos. Entonces los afectos hacen que el chico desarrolle empatía. Es muy importante eso, los afectos desarrollan la empatía. Y se da cuenta que por el contrario, los niños que son muy violentos, en otras tribus que son muy violentas, muy dadas a la guerra, se deshacen de sus hijos a temprana edad, en el sentido de que como que se alejan de ellos, y que la educación de los niños es como que muy ajena a la madre. ¿Desapego? Desapego de mamá. Exacto. Yo diría algo así, por nada los espartanos, una de las civilizaciones más sanguinarias en la historia de la humanidad, de las más guerreros, les quitaban a temprana edad a la madre para entrenarlos como guerreros, ¿no? Entonces se puede decir que eran muy sanguinarios. Bueno, entonces se da cuenta de que los afectos tienen mucho que ver con la generación de la violencia. Si no hay afectos, hay violencia. Entonces él hace un experimento con macacos. Entonces agarra varios macacos y los separa de la madre. Usted sabe que los experimentos, siendo estos científicos, pues bueno, podrían ser tratados o vistos como una crueldad animal. Pero bueno, pues eso se hizo. Y entonces a los macacos los pusieron en diferentes jaulas. A unos los pusieron con una madre sustituta, que sería como un peluche que se movía, o que se balanceaba. Y a otros macacos sin madre sustituta, o sea, así con nada más un objeto. Entonces, él se da cuenta que a los macacos que interactuaban con la madre sustituta, cuando los científicos los sacaban, los macacos se portaban muy curiosos con los científicos, les agarraban la mano y hasta se columpiaban, así las crías, ¿no? Pero con los macacos que no recibían ningún estímulo, se quedaban muy nerviosos, se quedaban así como en la esquina, o sea, como que no me toques. No sabían cómo reaccionar, ¿no? Ante esa nueva presencia. Eran tensos, se ponían tensos. Claro. Entonces se dio cuenta que conforme crecían los macacos, los que habían estado con una madre sustituta en movimiento eran sociables. Pero los macacos que estaban en una situación sin madre sustituta eran violentos. Entonces, ojo, porque aquí los macacos también tenían un movimiento muy peculiar, que era el de balancearse. O sea, como que se quedaban así. Ojo con ese movimiento, así de que nomás están así. Ajá, de hecho, se mecían. Exacto, se mecían mucho. No sé si ha visto, por ejemplo, en los manicomios o en los psiquiátricos, también pues cuando los atan, ellos están así. Este movimiento de mecerse es como de una tensión. Los niños pequeños cuando hacen este movimiento, están sentados y hacen este movimiento, también es mucha tensión. Eso se puede ver, por ejemplo, en los albergues, cuando pues los niños no tienen afectos, no tienen quien los abrace, no tienen quien les dé cariño, porque pues las trabajadoras de los albergues pues nomás, por ejemplo, suelen nomás encargarse de satisfacer las necesidades fisiológicas, darles de comer, dormirlos y ya, pero las necesidades psicológicas, y en este caso el afecto, pues no, suelen ser muy descuidadas de satisfacer ese tipo de necesidades, que por lo general es la madre quien lo hace. Entonces los niños cuando están acostados también hacen esto mucho, esto es lo mismo movimiento, o sea, de un lado a otro, esto es la tensión. Cuando tú ves un niño que anda así, meciéndose de un lado a otro, o que anda así, pues es un niño sin afecto, porque tiene mucha tensión. Entonces, a lo que me refiero también con esto, es de que cuando una madre no quiere tener un hijo, pues no la obliguen. O sea, porque bueno, yo como soy hombre, tal vez la legalización, por ejemplo, de políticas como el aborto, pues me es totalmente irrelevante, y no es de mi incumbencia mucho adentrarme a decir, estoy a favor o en contra, bueno. Pero bueno, al menos la experiencia, está comprobado científicamente que cuando un niño no recibe afectos, por lo general de madres que no quieren tener un hijo, no la obligan. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es muy probable que en lugar de ser un ingeniero, ese niño crezca como pues alguien violento. Es muy ilustrativo ver una imagen de los países más violentos del mundo.
Es decir, de los países con más violencia en el mundo, es decir, con más asesinatos per cápita, pues entre ellos están Latinoamérica y África. Pero también resulta un poquito por coincidencia, que uno se pregunta, bueno, qué coincidencia que los países más violentos también sean los que más intolerantes son con respecto a la legalización del aborto. Hay algo raro ahí, ¿no? Hay una semejanza de que los que son más oprimidos, con los que más se les obliga a la mujer a tener hijos que no quiere, que no les va a dar afectos, también son los más violentos. Algo tiene que ver ahí, ¿no? Con lo que diría James W. Prescott. Pues entonces es muy importante entonces los afectos, porque gracias a los afectos se crea empatía y pues es una necesidad psicológica primordial, una de las tres. Sí, bueno, ahorita me viene a la mente, fíjate que un compañerito por ahí de la escuela compartía un video que yo creo que muchos por aquí se enteraron, ¿no? De una agresión que hubo afuera de una de las escuelas y se veía esta parte aparentemente social, ¿no? El decir es que el docente o el prefecto no intervino, responsabilizando a una persona. Pero yo creo que precisamente con este tema podemos encontrar la raíz de esta situación, ¿no? Porque eran dos chicas, dos jóvenes discutiendo, peleándose, y los jóvenes, más jóvenes a su alrededor, pues ahora sí literal echándole porras a una y a otra, estaban alentando la agresión. Entonces, o sea, con el tema que tú ahorita nos estás desarrollando, entonces no es buscar un culpable, un responsable porque no lo hizo, porque no intervino, porque no, sino no son nada más estas dos jóvenes, ya es un conjunto de jóvenes que están violentando y están incrementando, ¿no? Y alimentando este grado de violencia, porque independientemente ellos mismos están siendo partícipes en ese momento. Entonces ahí yo más bien le preguntaría a los papás y yo cuestionaría esta parte: ¿hasta dónde estás dando tú pues este afecto a tus hijos como para que ellos logren tener esa empatía ante ver esa situación y puedan intervenir, puedan parar o simplemente no la alenten, ¿no? Así es. Un sujeto con empatía pues obviamente no va a alentar un daño ajeno. Así porque va a decir, bueno, yo podría estar en esa situación. Y bueno, Anna Freud es muy directa, muy sincera, muy directa, y también nos dice que a veces los niños, pues el proceso de educación es un proceso civilizatorio, un proceso de evolución, se podría decir. Pero el proceso más salvaje, pues el más primitivo, pues es el de la violencia, el de como ese tipo de acciones. Por eso, seamos honestos, o sea, es como cuando dos machos en una manada de primates pues se pelean y ahí están todos los griteríos de los demás. Sí. Pues es que Anna Freud nos dice, es que los niños comienzan desde una lógica primitiva. Entonces poco a poco comienzan a adquirir esa educación. Si ya están en secundaria y todavía no han adquirido esa educación y parecen también hacer como, oye, pues es que son regresiones primitivas donde hace falta educación. Y bueno, como digo, para el desarrollo de la educación compete a muchas cosas. No nomás lo teórico, no nomás el de información, también es el de la educación de la empatía, de tener empatía por los demás. Y bueno, esa es una necesidad básica de la psicología. Wow. ¿Cuál es la otra? La otra son los estímulos. Está primero los afectos y número 2 los estímulos. ¿Qué son los estímulos? La motivación, digámoslo en otra palabra, la motivación de hacer que el niño, por ejemplo, que también aquí viene muy emparentado con el concepto de educación. Por ejemplo, si el niño está aprendiendo a hacer el baño, eso es educarlo, es educación. Claro. Entonces, darle un estímulo así, por ejemplo, de que congratularlo. O, por ejemplo, otro niño que está aprendiendo a comer, entonces así de que se coma sus verduras. Entonces la madre a veces de que tiene que entretenerlos, tiene que darle un show de que mira, aquí está el avioncito, abre la boca, porque ahí, o sea, tiene que motivarlos a hacer, por ejemplo, algo. Por ejemplo, ya cuando están más grandes, si te sacas un 10, te compro tu videojuego, o te compro tu juguete, o si apruebas esta materia, vamos al parque, al circo, bla, bla, bla. O sea, eso es estímulo, motivación.
es muy importante hacer que el niño tenga una asociación entre el estímulo y aquello que se quiere lograr. O sea, por ejemplo, sería un absurdo, un error total, por ejemplo, regañarlo cuando hace algo malo, tanto cuando hace algo bien. Los están confundiendo porque si el niño dice, bueno, a mí me van a dar algo bueno cuando yo haga algo bueno. Así es. Pero si hago algo malo, pues, o sea, no me pueden dar algo bueno, ¿cierto? O sea, entonces se le tiene que estimular al niño con acciones positivas o lo que se quiera hacer y castigarlo con acciones negativas. Pero imagínense unos padres irresponsables, un padre, por ejemplo, alcohólico, que es un caos, son caos mentales esos padres, imaginémoslo. Esos padres pueden llegar a castigar al niño, incluso hasta por hacer cosas buenas, a regañarlo, a pegarle por hacer, o sea, por cualquier cosa. El niño se ve envuelto en un caos, porque no sabe distinguir de que, a ver, hice algo bueno y me regañó mi mamá, y si hago algo malo, pues también me regañan. Exacto, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y estos niños también crecen de una manera súper caótica porque no saben cuáles son los límites de la ley. Cuáles son los límites de lo bueno y lo malo. Entonces para ellos dicen, bueno, pues entonces yo hago lo que sea porque pues todo está permitido, ya que me va a ir mal en ambas lógicas, tanto cuando haga cosas buenas como haga cosas malas. Así es. Entonces es muy aquí importante que los padres no estén desquiciados. O sea, que la verdad, o sea, porque también se pueden crear muchos chicos que cuando crezcan, como crecieron en un ambiente caótico, de alteraciones, de golpes, y que más allá de lo que hiciera el niño, pues el niño no sabe cuál es la distinción entre el bien y el mal, lo que está reglamentado como bueno, como mal, o las leyes, no sabe qué es violar una ley, y no sabe qué es hacer caso de una ley, no sabe nada de eso. O sea, instintivamente son unos desastres. Por eso es importante el estímulo, congratularlos cuando hagan algo bueno, saber congratularlos, pues. Y sobre todo, saber observarlos también para que si a un niño le gusta, supongamos, los superhéroes. O sea, congratularlo de que, mira, si pasas esta clase, pues te compro tu Superman, no sé, o sea, tu muñeco de acción. O sea, si te gusta el fútbol, pues anotó un gol. No, pues te vamos a llevar a que compres algo, o sea, congratularlo, festejarlo. Claro. Es como a Messi cuando gana el mundial. Así como celebran, o sea, cuando ganan el mundial, los partidos, así celebrar esa parte. Celebrar, porque incluso se les dan un trofeo, ¿no? A los que ganan. Pues hay que darle su trofeo al niño. O sea, cuando haga algo que le estimule, que lo motive, etcétera. Pues el estímulo también es muy importante, como lo acabamos de ver. Y la última necesidad psicológica es la frecuencia. La frecuencia, podríamos llamarle también el estar presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no abandonen al niño. Obviamente, el abandono no solo estoy hablando en términos de que, por ejemplo, hay cosas inevitables como pues, la muerte, y pues un niño puede nacer y su mamá a lo mejor muere en el parto. Un niño huérfano, etcétera. O sea, ahí tienes una necesidad psicológica de la ausencia de alguien. Pero la puede suplir, por ejemplo, los abuelos o alguien más. En vez de la necesidad de la frecuencia, pongámoslo presencia. Es la presencia, sí, es la presencia. Okay. Bueno, pero la presencia frecuente, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre tiene que estar ahí el objeto, pongámoslo como objeto, el objeto que le va a suplir o a resolver sus necesidades. Así es. Las necesidades del alimento, el calor corporal, el cariño, el afecto, tiene que estar ahí frecuentemente. Va ligada, ¿no? De alguna manera estas tres necesidades van ligadas una con otra. No podemos, yo le di esto y yo le di lo otro. No. Claro. No, o sea, como que una va con otra para que funcione, ¿no? Porque igual puedo estar presente todo el día con el niño, con la niña, con el bebé, pero el bebé allá, ¿no? Dormido, él en sus, como el ejemplo que ponías, ¿no? El monito solo.
¿no? La presencia lejos de él, entonces es como si estuviera ausente realmente. Yo creo que aquí a muchos nos están cayendo muchos porqués, ¿no? De por qué nuestros chiquillos, ya entiendo, ¿no? Ya entiendo de por qué estos comportamientos, y yo creo que estos ejemplos que nos das de mecerse, si lo estás viendo tú en tu hijo, en tu hija, ahí que nos estás viendo, pon atención y ve que esa es una manifestación de tensión en tu hijo y que está necesitando esas expresiones de afecto. ¿Verdad? Más que nada es para eso, amigos, que nos identifiquemos, que veamos y comencemos a mejorar eso que tenemos que hacer. Exactamente, bueno, aportando un poco más sobre la cuestión de la presencia y de los afectos, tengamos en cuenta que a veces las guarderías pues nomás se encargan en satisfacer las necesidades fisiológicas de los niños, o sea, no psicológicas. Así. Y muchos no, pues es como, pues muchos no tienen el tiempo de las trabajadoras pues de cuidar a, supongamos, 10 o 20 niños y tenerlos siempre aquí en manos, mecerlos, acariciarlos, ¿no? O abrazarlos, no tienen el tiempo, y a veces muchas de ellas ya están cansadas y a veces dicen, ya no, ten tu comida, ya no molestes. Así es, entonces se puede decir que es un poquito, puede ser un poquito traumático para el niño, porque como dijimos anteriormente, a los primeros meses y los primeros años el niño sí necesita estar en brazos, la verdad. O sea, cuando luego comienza a caminar, cuando él mismo pone el ritmo de cuando quiere explorar el mundo, cuando se quiere alejar un poco de la madre. Obviamente la madre tiene que estar ahí porque pues es como quien dice el ritmo del niño de que bueno, ya me cansé de ver el mundo, ahora regreso contigo, ¿no? Hasta ese punto es cuando ya puede un niño separarse de la madre. Pero antes sí está difícil, sí es un poquito difícil hablar sobre que esa necesidad de la presencia esté satisfecha, pues la verdad no. Todavía si dijéramos que se capacita a las trabajadoras de ciertos albergues, se las capacita para dar afectos, pues podríamos decir que está bien, ¿no? Pero suele ser difícil porque también el niño cuando ya tiene la capacidad de la representación mental de distinguir entre una persona y otra, pues no va a cambiar a la madre, ¿no? Exacto, eso. O sea, yo creo que indudablemente la figura de la mamá va a ser sustituida, ¿no? Yo sé que hay muchas personas en guardería que lo hacen con mucho cariño, mucho afecto, son muy cercanas. Yo, por ejemplo, mis hijos son de Sendy y hubo de todo, ¿no? Maestras y auxiliares, ahí se le llama auxiliares, que están al pendiente, cubriendo esas necesidades, supervisando que si se alimentan, que esto y que el otro. Sí hubo también personas que le expresaban el afecto y todavía los ven y les expresan, pero también seamos realistas, no todos, ¿no? Y no porque no lo puedan sentir, sino que también es una gran responsabilidad, imagínate, tener a tanto bebé y atenderlos a todos. Entonces, por mucho que quiera estar contigo y darte ese tiempo, no, también necesita, cubrir las necesidades, y más, por ejemplo, el lactante maternal, es demasiada responsabilidad, ¿no? Que no se le venga un reflujo, que se ahogue con el mismo reflujo, es de estar atento, y yo creo que es también estar bajo presión para ellas, que difícilmente por la misma circunstancia podría así como que, mi bebé, ser tan amorosa, ¿me explico? No quiero decir que no lo puedan hacer, sin embargo, estar sometido en ese ambiente, en ese momento, pues es más complicado por la gran responsabilidad que conlleva el cuidado de tanto bebecillo por ahí. Así es. Y bueno, ahora hablando un poco sobre Sigmund Freud, él tiene un caso muy, muy típico que se llama el pequeño Hans. Y el pequeño Hans pues sufría esas ausencias de la madre porque pues se iba a trabajar la mamá. Y el niño jugaba aventando un juguete y luego lo agarraba cuando quería. Luego decía, creo que era, no recuerdo la palabra en alemán, pero era como Dang, algo así. Pero era como vete, y ya cuando yo quiero agarrarlo. Ese juego que está haciendo el niño es una forma de exteriorizar la dinámica que él vive psicológicamente y emotivamente, que era la de la mamá se va, vete, ¿no?
vete, la mamá se va. Ah, pero regresa a veces, pero bueno, la vuelvo a, ¿cómo se dice? Aventar. Ajá. Es para que se vaya. Lo que el niño está haciendo con el juego es acostumbrarse a la ausencia de algo. Por eso dice vete. Y luego ya lo vuelve a agarrar y luego vete otra vez. Se acostumbra. Eso se le llama pues la famosa programación neurolingüística, ¿no? O sea, a través de la repetición vas creando tus surcos neuronales y vas generando esos constructos pues fijos que luego para quitarlos. ¿Sí? Ya de adulto que los quieres quitar es un broncolón. Sí, no, imagínense todo lo patológico en la vida de los niños, la huella que sigue hasta de adultos, o sea. Así es. Entonces sí, ese niño pues, y los niños a veces juegan a la ausencia, a veces hay niños que pierden juguetes y que tú dices, pero pues siempre lo traía, ¿no? Pero ahí uno puede observar que lo pierde en cierto momento. Por ejemplo, cuando la madre se ausenta o cuando está enojada con quien se lo regaló, por ejemplo, que su papá le regaló ese juguete, pero el papá se ausenta, entonces el niño pierde casualmente el juguete, o sea, eso lo podemos ver. Por eso digo que el juego a veces es muy importante para adentrarse a la psicología del niño. Claro. Y bueno, eso por una parte. Y por la otra me gustaría también hablar sobre un descubrimiento muy importante que hace Sigmund Freud sobre la psicología de los niños, y que bueno, obviamente Ana Freud siempre lo tiene en cuenta, y es lo del complejo de Edipo. Ajá. El complejo de Edipo siempre se ve como una forma muy mitológica, digo, viene de un mito, por eso Edipo Rey es de un mito griego, pues de que el rey, Edipo Rey, se casa con su madre. Bueno, o sea, se hace rey de un reino. Ajá. Se hace rey de un reino y luego él no sabía que después tiene que ir a otro rey, bueno, tiene que ir a otro reino, a otro lugar, y de repente él no se da cuenta, pero mata a unos hombres que se toparon con él y que también se pelearon, y él los mata. Y luego va al reino donde él iba por primera instancia, va a ese reino y luego se hace el rey también de ahí y se casa con la reina. Entonces el caso es de que ahí se hace rey el Edipo, pero descubre poco a poco que ella era su mamá y el que mató era su padre. Wow. Entonces es como, bueno, así es la mitología, es una tragedia griega de Sófocles. Es una de las tragedias griegas de Sófocles y de las más famosas, pero Sigmund Freud lo hace, la recupera para explicar el fenómeno que viven los niños con respecto a su madre y a su padre. Okay. Típicamente, pero no necesariamente. Porque, por ejemplo, típicamente, pues usted sabe que la imagen típica, valga la redundancia, de la familia es la madre y el padre. Uh-huh. Pero no necesariamente. A veces hay abuelos, a veces hay una madre soltera, etc. Sí. Bueno, el complejo de Edipo siempre se cumple porque Freud decía que el niño ama a la madre y quiere matar al padre. Y hablando de este mito griego. Pero no es tanto así, sino que cuando el niño comienza a observar las cosas del mundo, comienza a abrir los ojos y a tener la inteligencia suficiente para saber lo que son las cosas, el niño comprende que la madre pues le da de comer, lo mantiene caliente, satisface sus necesidades básicas, y usted sabe que cuando uno tiene hambre y come, pues siente satisfacción. Entonces, ese objeto que se ve ahí, dice el niño, me da satisfacción. Es un objeto que me da satisfacción y es un objeto que quisiera yo siempre estar con él, con ese objeto. Entonces, cuando viene otro objeto a distanciarme o a poner la ley o a decirme no, ¿me entiende? Ese es un objeto hostil. Claro. Y yo quiero que desaparezca. Vamos a hacerlo más caricaturesco y vamos a llegar a lo fondo para que, bueno, vamos a poner un supuesto, un ejemplo muy loco, pero vamos a ponerlo para que se den cuenta que el complejo de Edipo siempre se cumple. Imaginemos que los niños hay un niño donde el objeto, la madre el objeto que le da de satisfacción, como que se encarga de satisfacer sus necesidades básicas, es un robot. Supongamos, un robot.
y de repente hay una alarma con una luz roja que suena para que el robot se vaya a atender a otros bebés. Ahí se cumple el complejo de Edipo, porque el niño va a decir, mira, aquí viene el objeto, el robot, que me satisface mis necesidades y yo quiero estar siempre con él. Pero esa alarma, esa luz roja me separa de él. Hace que se vaya, Quiero que esa alarma sea destruida. O sea, estamos hablando que hasta cuando no hubiera padres y hubiera robots, se cumple el complejo de Edipo. Es una regla fundamental el complejo de Edipo, porque en muchas escuelas de psicología hacen ver al complejo de Edipo como si fuera una cuestión que ya está sobrepasada, que Sigmund Freud estaba loco, que cómo puede ser que el niño quiera estar con la madre como su novia, como su esposa y matar al padre. O sea, no es así, es la lógica. Claro. Entonces hasta en la Matrix, para quienes han visto la película Matrix, donde están los robots ahí con los bebés, hasta ahí se cumple el complejo de Edipo. Entonces es muy importante saber ese complejo y darse cuenta que el niño siempre va a estar o siempre va a desear estar con aquello que le causa satisfacción. En otras palabras, que satisface sus necesidades, ¿no? Claro. Y así todos. ¿No? Sí, así todos. Entonces, de alguna manera, yo creo que, como dices, o sea, sí se cumple y se manifiesta y uno lo ve. O sea, si realmente somos observadores en los pequeños, en los que ahorita tengo un sobrinito en casa que la mamá no se le puede ir para otro lado porque o sea, y es un pancho. Y me acuerdo, y los míos igual, y veo otros pequeños y hay cierta etapa que lo mismo, ¿no? Entonces es tanto que sea algo ya pasado, que no sé, ¿verdad? Yo creo que es algo que está latente y está presente y no es algo que se les enseñe a ellos, sino que de manera natural pues lo viven, ¿no? Así es. Entonces, a lo mejor a quien se le hará descabellado esa parte de que quiere matar a papá, pues a lo mejor no tanto así como esta mitología, pero sí hay un rechazo a esa otra figura. Así es. Sí. De hecho, también se habla de lo que es un otro psicoanalista quiso hablar sobre el complejo de Electra, que era lo contrario, de que la niña quiere al padre como objeto de satisfacción y a la madre la desecha. Tampoco, las niñas también tienen el complejo de Edipo y con la madre, porque la madre es la primera que les da de alimentar, la que les da vínculos, es muy fuerte desde que están en el vientre, ¿verdad? Es el vínculo primordial. Claro. Entonces, hasta el complejo de Edipo también está en las mujeres, o sea, en las niñas. O sea, de que quiero estar con la madre y asesinar al padre. En la lógica típica, no necesariamente, pero la lógica de quiero matar todo aquello que me quiera alejar de la madre. Entonces se puede decir que todos los niños están enamorados de su madre, independientemente del género, bla, bla, bla. Es importante también saber que el niño en un primer momento no podemos hablar de un amor tal cual hacia la madre. La necesita. Ajá. Pero todavía el niño no sabe de lo que es el amor. Así es. Simplemente es necesidad, es estar aferrado. Eso el niño comienza a distinguirlo cuando distingue los objetos, cuando abre ya los ojos, cuando comienza a hablar, así de que mamá, papá, sus primeras palabras, comienza a ya distinguir los objetos y saber que ese objeto es algo diferente al suyo propio. Porque en un principio, cuando la madre está embarazada, el niño y la madre son uno solo. Así es. Y cuando nace el niño, pues cuando tiene los ojos cerrados no distingue nada, también piensa que hay algo ahí que es parte de él. Que de hecho cuando él llora, eso también es parte de él, que le satisface el hambre, supongamos, o otra necesidad. Sí. Es parte de él. El niño comienza psicológicamente a desarrollarse cuando empieza a hablar, a tener la capacidad de distinguir representaciones mentales que posteriormente las va a expresar en el lenguaje por medio de las palabras, a nombrar, etc. Es ahí cuando el niño se está dando cuenta que esa cosa que se ve ahí es algo diferente a mí. Y es así cuando el niño comienza a decir, mi mamá tiene otros deseos que yo. Por ejemplo, yo me estoy encaprichando porque quiero que me den dulces. Pero mi mamá me dice que no. Entonces el niño comienza a decir, ¿a poco esto es algo diferente a mí?
Es algo diferente, tiene sus deseos propios, tiene su pensamiento propio, tiene tiene diferentes deseos a mí, porque mi deseo es que me dé chocolate y ella dice que no. Entonces es cuando empieza el niño a darse cuenta de que existen otras personas, otros con diferentes deseos, diferentes. Y es ahí cuando el niño ya también empieza a darle su lugar. Ahí es cuando ya puede amar, cuando ya le da su lugar al otro, cuando ya comienza a decir, bueno, el otro ya es un ser diferente y ya lo puedo amar con sus deseos, con sus pensamientos, aunque sean diferentes al mío. Ahí ya podremos hablar de amor, pero antes es mera necesidad, porque sí es un vínculo muy estrecho, pero tengamos en cuenta que el niño todavía no tiene la capacidad tal cual de amar. Necesita a la madre, pero todavía no la ama, eso poco a poco se forja. Ok, bueno, papá, estoy comprendiendo esta parte de que de alguna manera es un vínculo muy fuerte, me queda claro, que es más ese vínculo en el proceso. Es importante primero lo que se vea como una parte separada, ¿no? Es el primer proceso, paso como parte de un proceso. Es un proceso. ¿No? Porque sí, el otro día ya hace unos cuantos añillos platicábamos con el maestro Octavio de aquí de la Universidad Humanista sobre esta parte de cómo de alguna manera hablaba sobre las muertes simbólicas. Entonces, el hecho de nacer de mamá, el desprenderme, está muriendo el bebé en esa parte simbólica porque está dejando de formar parte de un vientre de donde era, ¿no? Así es. Entonces se tiene que desprender y al salir pues al exterior empezar a concebirse a sí mismo como llamarlo, como un agente único. Así es. Entonces que pues difícilmente un bebé lo va a comprender, pero conforme va avanzando y se va reconociendo como parte individual, porque también en el ámbito educativo precisamente se trabaja el esquema corporal a partir de sí mismo y luego del otro, o sea, como de alguna manera se va trabajando este proceso hasta llegar a la comprensión, ¿no? De que tú eres una persona individual, tú tienes tu forma de pensar y aún así te amo, te acepto, ya no es mi necesidad, sino decido amarte porque me la paso bien contigo, porque me quieres, porque me das afecto, porque me das de comer, porque me compras lo que quieres, pero ya es como de una forma un poco más consciente. Así es, ese amor. Totalmente de acuerdo. Y también darle énfasis a la cuestión, ese es un punto muy importante, la cuestión de la individualidad. No todos los niños se desarrollan de la misma manera, ni del mismo, ¿cómo podríamos decir? ¿El mismo ritmo? Con el mismo ritmo, exacto. Y algunos maestros o algunos cuidadores pretenden que sí lo es. Y que un niño que todavía no está desarrollado como otros niños está mal o tiene un problema, etcétera, etcétera. Los niveles de desarrollo son muy diferentes entre los niños y sí es muy importante que se sepa que las etapas de desarrollo pueden ser muy diferentes en los niños y no necesariamente, ¿cómo podríamos decir? No necesariamente, a veces se idealizan las etapas de los niños. ¿En qué sentido? De que un niño que ya es tranquilo, que el niño ya no puede, ya siempre va a ser tranquilo, y no, hay veces hay regresiones. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, de la secundaria, o bueno, los de la primaria, del caso que pusiste, de que estaban ahí alentando a las niñas, ahí golpeándose. Secundaria. Bueno, ellos están teniendo una clara regresión de su educación, de su formación, de su sofisticación, de su civilidad. Pues se supone que tienen un grado de civilidad, pero hay momentos en donde ese grado retrocede a lo primitivo, a las cuestiones más primitivas. O sea, no es que el desarrollo del niño sea ideal, no lo vean de una manera ideal, porque también suele haber regresiones. Híjole, yo creo que eso es algo bien importante que se reconozca porque hay autores, ¿no?, que marcan etapas y estadios de desarrollo
y a veces hay personas o especialistas que quieren marcarlos tal cual y ya pasó eso, entonces lo que les sigue, pero es importante que no siempre van a un mismo ritmo avanzando en ese proceso, o bien lo que dices, estas regresiones por diferentes situaciones pueden presentarse y como pueden, si hay un trabajo, pueden volver a avanzar o pueden permanecer. Pero aquí también no es tanto del niño, tal vez en algunos casos, porque tú nos hablabas de esta parte del estímulo. Entonces, que ahí ya yo entiendo hasta dónde es mi responsabilidad como mamá, como papá, de darle o qué estímulos le estoy dando o le estoy dejando de dar, ¿no? En ese tenor, Ernesto, en sí, ¿qué actividades nos pudiese sugerir, o sea, que sean indispensables para cubrir estas necesidades? Que diga, a ver, así, papá, esto y esto. Bueno, sí, el cariño, los afectos, o sea, eso sí es indispensable. Eso sí, no lo dejen, la verdad. Ahora sí que si no le dan afecto al niño, no va a desarrollar una empatía tal cual. Y esa falta de desarrollo de empatía, pues ya una sociedad violenta, ya estamos cansados, digo. Si no tienen la posibilidad de darle afecto a un niño, pues no planeen tenerlo, así de simple. Qué fuerte. Sí, es un poco fuerte y es un poco directo, pero pues sí, ahora sí que... Pero es lo mejor. Pues sí, es lo mejor. Entonces esa sería una, el abrazarlos, pues el tenerlos cerca de uno, y si son bebés, pues mecerlos, etcétera. Oye, aquí me gustaría hacer un comentario. Esta parte de abrazarlos y eso, es en todas las edades, ¿no? Sí. O sea, porque sí. Ahorita me viene a la mente, tengo un trabajo previo pues en preescolar, primaria, secundaria, y me doy cuenta que cuando están en preescolar, como que entre más pequeños, las mamás tienden, ¿no?, a como que estar un poquito más, mi bebé, y no sé, a lo mejor ese instinto maternal florece tanto que estás muy al pendiente. Pasan a la primaria y entonces empiezas a ver ese desapego. Primero, segundo, todavía hay ese, mi bebé, y al pendiente, y la maestra, qué tarea, y la da, y a un lado. Ya cuando llegan a cuarto, quinto, sexto, ya es tu tarea, ándale. Y si no la cumples, pues tu maestro me va a decir, o sea, y hay ese desapego grande. ¿Y qué hablamos de secundaria? Claro. Los vemos muy independientes, ya los vemos bien grandes, y realmente sí disminuyen esas muestras de afecto. Sí, y hasta a algunos adolescentes les da vergüenza que la mamá les dé un beso en la mejilla. Sí, la verdad sí. Y bueno, también tendríamos que ver una señal que yo veo cuando a veces faltan en la primaria, por ejemplo, cuando a veces falta esos afectos de parte de los padres, suele a veces en los niños o las niñas más, pues, tener noviecitos, porque buscan el cariño de manera muy precoz, porque pues en la primaria, pues novios en la primaria, o sea, es muy... hay muchos niños que dicen que incluso están en la secundaria y dicen, guácala con eso de tener. O sea, pero hay niños que desde la primaria están buscando un afecto, entonces son como que muy... Cuando se ve a un niño precoz suele ser también una falta de afecto por parte de los padres, entonces también ojo a eso. Es una forma de querer sustituir el afecto que les falta. O cuando las chavitas andan así buscando pues noviecitos sí, también ¿Sabes qué me pasó ese tiempo en edad de secundaria con unas chicas que decían que ellas tenían una preferencia sexual homosexual, pues? Entonces, indagando un poquito más, yo les decía, a ver, o sea, está bien si ustedes lo creen y si es así, pues adelante, solamente yo les aconsejo que lleven un proceso psicológico para descubrir si en realidad es su elección o puede haber algo detrás que los esté dirigiendo, ¿no?, a tomar esa decisión de forma inconsciente. Cuando empiezo a indagar un poquito con ellas, a platicar, a ver qué te gusta de ellas, y ellas, a ver, platícame tu familia, qué pasa. Empiezo a descubrir que ambas me expresan
que había una necesidad de afecto de mamá. Exacto. Una de ellas no tenía papá. Entonces le digo, a ver, ¿y qué pasa cuando tú abrazas a ella? Pues es que siento bonito. Y se le salió así, o sea, siento como si me fuera mi mamá. Entonces de ahí, bueno, ellas ya continuaron su proceso psicológico, pero obviamente dio muchas herramientas para decir, esa elección no va por ahí, no es porque realmente sea tu elección, sino que estabas buscando o cubrir esa necesidad afectiva que tu compañerita o tu novia en ese momento te estaba brindando. Así es. Entonces, aguas, porque, y hago este comentario, porque fíjense hasta dónde no puede llegar a influir esto. Totalmente de acuerdo. De hecho, muy buena interpretación. Exactamente, fue un sustituto, la amiga fue un sustituto de la madre, ¿no? De la falta de afecto de la madre. Así Y es. sí es bueno que observen, o sea, cuando el niño tiene alguna desazón, algún problema emocional, pues que simplemente se acerquen a ellos o lo manden pues con un profesional para que indagar todo, dónde está la raíz de muchas de sus preferencias o muchas de sus decisiones, porque muchas veces puede ser una cuestión muy artificial en el sentido de que buscan sustituir la ausencia de alguien. Y pues nada, acuérdense de las tres necesidades básicas para la psicología saludable de un niño, que son los afectos, el estímulo y la presencia. Entonces, simplemente acuérdense de eso. Con eso. Sí, con eso. Con eso y todo lo que conlleva. Así es. No, pues yo creo que, pues muchas gracias, Ernesto. Esta parte de verdad fue muy enriquecedora y precisamente yo creo que hoy a partir de comprender esta psicología de los infantes, nos ayuda, o yo así me lo llevo, nos ayuda a comprender también la psicología de nuestra sociedad, ¿no? Del verla ahorita cómo está, pues entonces es remontarme a estas necesidades que si estoy viendo que hay demasiada violencia e inseguridad en mi contexto, entonces es porque faltaron cubrir estas necesidades que hoy nos mencionan, ¿no? A partir de Ana Freud. Entonces yo creo que es una tarea de todos comenzar a trabajar desde nuestro espacio, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, porque igual como bien lo mencionaste, tal vez alguien no tenga mamá o papá, no sé, se fue, partió, los abandonó literal o murió, no sabemos, y a veces nos toca ser esos padres sustitutos, ¿no? Entonces también pues pongámonos la camiseta si es nuestra, ¿cómo llamarlo? Nuestra realidad en este momento, si estoy siendo papá o mamá sustituta, pues aquí tienen estas tres necesidades que hay que cubrir básicamente en el niño o niña con el que estén. Que sí conozco por ahí algunas mamás que, mis respetos, están haciéndose cargo de jovencitos y jovencitas que no son realmente sus hijos de sangre y que están enfrentando y dando todo por cubrir esas necesidades. Ahora sí que no basta más que reconocerles y recordarles a la vez que están estas otras necesidades que hay que cubrir. Y también a recordar a los padres que incluso a veces se casan con mujeres madres solteras y cuidan y hacen una gran labor con niños que de sangre no son suyos, pero pues los adoptan también ellos. Exacto, también. Congratularlos.